Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y hoy tenemos un programa muy fino, porque está Rubén Corbett con nosotros. Permítanme, les voy a leer una parte de su biografía. Nació en Ciudad de Panamá, Panamá, doctor en medicina con especialidad en traumatología y ortopedia. Formado como narrador oral desde el año de 1995, director adjunto del Foro Internacional de Narración Oral FINO México, profesor adjunto de los talleres permanentes de perfeccionamiento en narración oral desde 2005 en Ciudad de México y Guadalajara. Ha participado en algunos festivales en los más importantes de las artes escénicas de Iberoamérica, como el Festival Internacional Cervantino, Festival de Artes Escénicas para Niños y Niños Teatralia, en la Comunidad de Madrid, España, Festival Internacional de las Artes en Costa Rica, Cuento en la Ciudad del Palacio de Bellas Artes de México, Festival Contar con las Islas Canarias en España, Contar con Santa Fe, Argentina, Primavera de Cuentos La Habana, Cuba, Festival de Teatro de Panamá, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Festival Abra Palabra en Bucaramanga, Colombia, Festival Festival Luces de Invierno, México, Storytelling Festival en el 2016 en Edimburgo, Escocia, Festival Internacional de Narradores Orales del ICPNA, Perú 2017 y 2018. Festival Internacional de Narración Oral de Jamaica 2018, invitado especial en el Festival de Cultura del Caribe 2012 en Quintana Roo, México, y Festival Entre Otros Cuentos y Flores en Medellín, Colombia. Es director adjunto de los festivales internacionales de narración oral Cuéntale México, Cuéntale Jalisco y Cuéntale Puebla. Ha impartido como profesor titular y adjunto numerosos talleres de narración oral, crítica de repertorio, montaje, improvisación, oralidad insólita y anécdotas en España, Argentina, Panamá, Perú y México. En México se inició en el arte de contar cuentos desde un planteamiento artístico escénico. A partir de esta disciplina, ha compartido la cultura del pueblo panameño a través de la literatura y las tradiciones orales. Ha participado en la grabación de discos compactos de cuentos de tradición oral, mitos, leyendas y literatura en Ciudad de México. Ha realizado audiolibros para la cadena Iberoamérica en TV Educativa de la AMEI, Asociación Mundial de Educación Inicial en España. Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en Creadores Escénicos 2009-2010, becario del programa Artes por Todas Partes 2002, seleccionado Primer Encuentro de Artes Escénicas México, Puerta de las Américas 2003, Premio Maravilladores 2010, Santa Fe, Argentina, y Reconocimiento en Fino de 2014 en México. Bueno, con este currículo y parte de lo que él es, y bueno, ya nos contará más, pues le damos la bienvenida a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Penélope, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en casa en este momento para charlar contigo a gusto. Me da muchísimo gusto y además tienes ahí un fondo de mucho color que te enmarca perfectamente. Tengo a las negras costarricenses de Ana Victoria Garro aquí detrás, una narradora y pintora costarricense. Mira, qué bien. Pues bueno, pues las negras te acompañan en el fondo. Y bueno, pues cuéntanos tu vida. Este programa, como ustedes lo saben, pues es para historias de vida. Es la historia de la tradición o de la narración oral a través de voces de sus protagonistas. Y pues bueno, me gustaría mucho que nos compartas cómo empieza en la niñez, en la adolescencia, cómo se llena de historias tu vida. ¿Quién fue como esa persona que de repente detonó en casa o en la escuela o en algún lugar que detonó esta afición tuya por las historias, por las anécdotas, por la oralidad? Cuéntanos, Rubén. Bueno, yo, Penélope, nací en Panamá, en una casa tradicional en donde no había ni una guitarra. Muy pocos libros académicos, didácticos, un montón, pero libros
de poesía, de cuentos, de arte, escasos, casi nulos, ¿no? Pero tuve la suerte de nacer en una familia que mis papás hicieron todos los esfuerzos y me metieron en una escuela privada, el Colegio de La Salle, y ahí los hermanos de La Salle me cobijaron en la infancia y en la adolescencia. Tuvo sus cosas positivas, muchas, negativas algunas, como todo en la vida, diría yo en estos momentos, pero fue realmente en el colegio donde yo empecé a inundarme de esta parte artística, con el miedo que en los años finales de los 70, inicio de los 80, te provocaba el inclinarte a estas cosas. Esto ahora lo decimos con tranquilidad, pero en esos tiempos era difícil. Yo no te puedo inventar que yo nací y que a los 3 años ya contaba cuentos, porque esos son cuentos chinos, como diríamos en otro lado. Contar, como dice el maestro Armando, contamos todo. Lo que soñamos, lo que comemos, lo que vemos, lo que vivimos, por supuesto que desde pequeños lo hacemos, pero contar artísticamente tuvo otro proceso. Yo con mi mamá en la casa recuerdo muy bien, los dos eran grandilocuentes, mi mamá, pero sobre todo mi papá. Pero mi mamá me agarraba en la mano y me sentaba con ella a ver las películas de Pedro Infante, me tiraba las novelas de Televisa, Ana del Aire, El amor tiene cara de mujer y todas estas cosas. Y yo ahí bien sentadito con mi mamá, porque eran las cosas que en ese tiempo me gustaban, y veía películas de Pedro Infante, y con mi papá escuchaba la música de Sinatra y de Nat King Cole, y aprendí algo de inglés como él lo hizo a través de la radio norteamericana con los juegos de pelota, de basquetbol y demás que veía mi papá, y yo de oído lo escuchaba, ¿no? Hay parte de culpa en mi padre y mi madre, por supuesto, no podemos negar ese lazo, ese eslabón que hay entre la vida artística que llevo ahorita y mi infancia, por supuesto que ellos están ahí. Pero entro en Panamá, al Colegio de La Salle, y me encuentro con esta apertura temprana, diría yo, porque una de las cosas que le agradezco a los hermanos y a mis grandes profesores en este colegio, a la maestra Zuleika, mi profesora de español, que ahora después de 40 y pico de años quiere tomar un curso con nosotros, y esto me llena de emoción y me anda correteando cada rato para ver cuándo es el próximo, pero tuvimos un acercamiento maravilloso a toda esta parte de la novela lindísima de Gabriel García Márquez. Yo en el 84 ya leía a Gabriel García Márquez y empecé con 100 años de soledad, y en los 90 me llené del amor y otros demonios. A la mitad de los 90 me inundé de Saramago con su ensayo sobre la ceguera y la lucidez, y fue así que a través de las enseñanzas que me dieron en la escuela empecé a conectarme con la parte artística. En el colegio leímos mucha poesía, fíjate, y yo empecé recitando poesía porque tenía una gran voz, y entonces me agarraban, y hay cosas que cuando amas no se te olvidan, ¿sí? Y entonces jamás se me ha olvidado a José Martí en Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de Reseda. Esas son maravillas que no he tenido que repasar jamás en mi vida, y que las tienes dentro de tu alma, de tu emoción y de tu corazón. A la poesía de Rubén Darío, la poesía de panameños, déjame ver, Demetrio Herrera, creo que es el primer apellido, que yo recitaba cuartos, sonsos de calor y noche, cuartos, 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 cuartos de la gente pobre, con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol, que el sol es aristocrático. Hombre, hasta el día, y sigue la poesía, pero hasta el día de hoy se me enchina la piel, porque son cosas que desde hace 40 años las tuve y las tengo todavía sin tener que repasarlas. Entonces yo creo que ahí fue esa vena artística que empezaba, pero ya te digo, en el tiempo aquel, si tú no te dedicabas a lo que realmente soñabas, porque toda la vida soñé que también iba a ser médico y me veía en un consultorio médico, y no te digo que me desagrada, me encanta. Si me desagrada lo dejaría, pero me encanta también. Pero en ese tiempo
tú tenías que ser médico y tu papá te había metido en esa escuela para ser médico y vas a ser el doctor y Dios te salve María, si yo le salía a mis padres con que yo entonces iba a dedicarme al arte porque iban a ver la inversión económica y era así la sociedad, era así. Entonces, por A, B o C o D razones del destino, yo siempre digo buenas, porque la vida te pone estas cosas y te cambia la vida por algo, yo salgo de Panamá y caigo en la Ciudad de México. Y el salir de Panamá me introduce en un mundo distinto en esta ciudad. Distinto en mil formas, porque era una ciudad con millones de habitantes, con millones de ofertas artísticas, no artísticas y de toda clase. Y entonces yo me veo como inundado de una cantidad de saberes y placeres que yo allá no iba a tener, no tenía. Y tenía aquí la libertad. No estaban los papás detrás viendo qué uno hacía o qué uno decía. Y entonces me topo por casualidad. Yo seguí leyendo, porque yo en realidad un narrador se hace leyendo y leyendo y leyendo cosas y alimentándome de esas experiencias que yo vivía en lo cotidiano en esta gran ciudad. Y me topo con Armando Trejo y la narración oral. Me topo con Armando al inicio del 94 y entonces Armando me lleva a Bellas Artes y yo veo a narradores contar. Estaba Marcela Romero, Moisés, Gerardo, El Garzón, y yo me deslumbro con el asunto. Y me deslumbro y digo, Dios mío, ¿qué hago yo si estoy estudiando medicina? Yo estoy estudiando medicina y como yo le digo a mis papás que esta cosa también me interesa, pues parto la vida a la mitad entre la medicina y la narración oral y empiezo de la mano de Armando, porque Armando me lleva de la mano a estudiar aquí el arte de contar cuentos y me topo con que por muy grandilocuente y gritón y sangre negra que tengo encima, las cosas no son tan fáciles en las artes escénicas, hay que estudiarlas. Y entonces Armando me lleva de la mano y me lleva a España y me topo con el maestro Garzón y Garzón me sienta muchas veces y eso en realidad era un privilegio, es un privilegio para mucha gente que está en estas artes y me enseña un montón de cosas inimaginables que pude aprender en aquellos tiempos. Me agarra Armando y me lleva con Mayra Navarro, la inolvidable y gran Mayra Navarro, y Mayra es la primera que me da el contacto para aprender a contar cuentos con niños, porque ya yo tenía 4 años en el 98 contando con niños, con gente adulta, con jóvenes y adultos, pero Mayra me agarra y me da esas primeras pinceladas y todavía tengo los escritos de Mayra, cómo concatenar los cuentos con niños, hacer esto, hacer el otro. Tenía yo una función de cuentos con niños en España, en varias provincias. No te preocupes, Rubén, te va a salir, ven, yo te voy a regalar un juego. Mayra en ese sentido, en todos era grandiosa y compartía sus saberes. Y me topo con Mayra, me topo con Pedro Mario, me topo con la gran Coralia Rodríguez, muchos de allá y muchos de aquí, y empiezo ese aprendizaje con toda la seriedad que conllevaba, porque yo la seriedad la tenía en mis estudios médicos y la misma seriedad la tenía en mis estudios artísticos dentro del arte de la narración. Termino medicina, entro a traumatología, y sigo con la narración oral. Y entonces han sido años y años de preparación que nunca terminan. Siempre yo le he dicho a los narradores que para ser un buen narrador oral tienes que seguir estudiando, aprendiendo de terceros, de cuartos, de quintos, y aunque yo tenga 30 años narrando, yo agarro y me siento con Armando y le digo, a ver, escúchame esto, o viene Coralia, o viene Ana Griot, o viene la gran Marcela Sabio, y nos mostramos espectáculos unos y otros, discutimos sobre los cuentos, discutimos sobre las estructuras. Es un constante aprendizaje que yo creo que hay que tener y tomarse en serio como cualquier profesión, cualquier arte escénico y cualquier cosa que hagas en la vida. Esa es una de las cosas que yo le insisto mucho a los alumnos. Tú pregúntame, Penélope, yo sigo y no te voy a dejar. No, muchas gracias. Digo, eres un charlista tremendo.
Me voy a regresar un poco porque fíjate que algo que me parece bien interesante de lo que acabas de compartir es como la escuela tiene un lugar importante en la promoción de las artes, ¿no? Incluso en la asimilación y en la apertura para las artes, porque creo que muchos hogares no es que no quieran acercarse al arte, es que a veces no tienen idea. Y a veces lo hacen, pero no sabemos qué es arte, porque es arte popular o porque está lleno de actividades que son artísticas al interior de la casa, pero no hay como esta conciencia educativa que la escuela brinda. Y que dijiste algo que me parece bien interesante de la formación educativa, y me parece que de muchos lugares y en muchas épocas, en donde la poesía, y siento que se ha perdido, tenía un papel bien importante en la transmisión oral y de emociones. Nos compartiste ahorita un fragmentito. Y bueno, antes había muchos concursos y muchas cosas en donde la oralidad dentro de la educación tenía un papel importante, y es como ahí se vuelve contigo un detonador significativo para. Entonces, bueno, yéndome un poco después, fíjate qué interesante ahorita que nos compartes que te fuiste formando en dos actividades súper profesionales de manera simultánea y que pareciera muy disímiles. Cuéntame, ¿cómo le has hecho para convivir con estas dos actividades que yo siento que en algún momento se fusionan porque sí lo pasa, y porque las dos cosas eres tú, son parte de tu vida, de tu formación? ¿Cómo le hiciste en esos primeros momentos en los que la narración oral y la formación? ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos. Al inicio fue difícil porque tú estás en una gran institución de salud en este país estudiando, como lo es el Hospital Magdalena de las Salinas de Traumatología, y entonces los profesionales de la salud o de cualquier rama están muy metidos en el asunto es que están, y si tú les sales en la portada del periódico del domingo, Reforma, en toda la plana, con una mueca, contando cuentos, un gesto, contando cuentos, dice narrador oral, el lunes siguiente no se aguantaba el hospital, ¿ya me entiendes? ¿Qué haces aquí? Tú eres famoso, ya tú te sales en los periódicos, ¿para qué estudias? Yo, en los 4 años de esa especialidad, traté de no mezclar los dos ambientes mientras estudiaba, pero llegó un momento en que la publicidad era tanta que me veían en los periódicos y en las cuestiones y ya yo no podía. Y el director de enseñanza, el maestro Redondo, amigo hasta el día de hoy y seguidor de nosotros, iba a las funciones y demás, me dice, prométeme algo, cuando terminas la especialidad, haces una función aquí en el hospital, por favor, en una sesión clínica a la hora de cuento, la haces tú. Y le digo, por supuesto, doctor, yo no tengo problema. Y entonces llegó ese día, hice la función, fue súper interesante porque está todo el comité científico ahí sentado, Penélope, y a veces tenemos la idea errónea de que un científico no puede hacer arte, de que un maestro no puede hacer música o de que esto y el otro no se puede. Las cosas se pueden hacer siempre y cuando tengas el tiempo, la dedicación, no solo las ganas, el tiempo, la dedicación, el dinero para invertir, todo tiene que ver. Es un sistema complejo, pero se pueden hacer. Hice la función y cuando bajé de ahí, uno de los grandes maestros de columna de este país, el maestro Larue, se me acercó y me dice, no, doctor, esto es maravilloso lo que... Bueno, entonces esas cosas te llenaban de unas ganas de continuar, por supuesto, y también te preguntabas, hombre, ¿qué hago para vivir también como narrador? Porque también eso era una pregunta que en esas épocas iniciales te hacías muchísimo, ¿no? Hombre, claro que quiero vivir como narrador y de la narración oral y vivo también de la narración oral. No nos equivoquemos que porque yo soy traumatólogo yo no voy a vivir de la narración oral. Por supuesto que necesito también vivir de ella porque también dignifico así el trabajo que hago. Y no hago trabajos regalados a menos que realmente la causa sea una causa digna y que me llene de emoción y yo te diga va porque me parece interesante. Pero el respeto que tienen por cualquier trabajo o por cualquier arte escénico también muchas veces se basa en la parte económica. Si van a ver a un médico que cobra 150 y van a ver al que cobra 1.150, desafortunadamente le creen al que cobra 1.150. Es terrible, pero es así. Y entonces salgo de la carrera
me pongo a trabajar parcialmente como médico y sigo trabajando con Armando Trejo en el arte de contar cuentos, y eso me da la oportunidad de irme a medio mundo a contar, a conocer. Yo reunía mis vacaciones en el hospital, acumúlenme para fin de año para poder ir al festival en Islas Canarias, acumúlenme estas 2 semanas para poderme escapar a Argentina, donde Marcela en Santa Fe y en Buenos Aires hacía unas funciones maravillosas en el Teatro Municipal de Santa Fe, habría grandes escenarios. Marcela, pudimos contar en el Teatro Colón en Buenos Aires, con 1000 niños en una función, y inolvidable, porque después de la hora de cuentos, los 1000 niños se quedaron en el lugar y no querían salir, y entonces hicieron una enorme fila y estuvimos 1 hora firmando autógrafos, porque los niños te quieren tocar cuando ven al individuo allá enfrente, y era maravilloso. Eran cuestiones que yo no había vivido y quise siempre vivir, y que ahora que mis maestros, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, perdón, que mis maestros me ven, me dicen, madre mía, Rubén, pero ¿por qué estas cosas no las hacías en el colegio, esto y el otro? Porque no era el momento, la vida era distinta, eran otras cosas. Yo cuando regresé a Panamá, graduado de médico traumatólogo, me senté en la mesa con mi papá, yo iba rapado, y entonces mi papá me mira fijamente, eso es verdad, todo lo que cuento es verdad, puede uno fabular más o menos, pero me mira fijamente y me dice, ¿y tú por qué vienes así? Ya me sales con esta vaina de andar rapado que pareces delincuente y con esa vaina de contar cuentos. ¿Eso qué es? Esa vaina en Panamá se puede usar despectivamente o no. Y mi papá me estaba cuestionando por qué yo ahora estaba inventándome eso de que yo también contaba. Yo arreglé, moví con directores de festival de teatro en Panamá, porque era la única forma de llegar a través de actividades de teatro, porque antes la narración no tenía estos espacios, y entonces logré presentarme en Panamá en el Teatro Anita Villalaz, en un festival importante de teatro, uno de los únicos que hay, que lleva el señor Edwin Cedeño, llevaba en ese tiempo. Y entonces le dije a Edwin lo que hacía y me dijo, va Rubén, yo te apoyo, vamos, vas a hacer una función en el teatro. Yo salí a contar y estaba mi mamá y mi papá en segunda fila, sentados. Y yo decía, Dios mío, no hay una cosa más emocionante y que te mueva y te ponga más nervioso que contar con tu familia que no te había visto nunca. Habían leído periódicos, habían visto fotos, pero esos son cuentos. Ver para creer, como decimos en la tierra de los buenos. Y entonces se sentaron en segunda fila y yo empecé a contar. Y cuando empiezo a contar, muchos de mis espectáculos tienen una línea de conexión entre cuento y cuento. Se llama ahora Todo sobre mi madre, porque las conversaciones que concatenaban cuento y cuento giraban todas en torno a mi infancia con mi madre y los shows que hacíamos desde las telenovelas o en el súper o con la lotería, todo. Y entonces mi papá, después que yo conté el segundo cuento, tú le ves la cara de Mosí y dices, miércoles, ¿me va a mandar al carajo? ¿Qué va a pasar? Nada más volteaba así para atrás, porque él veía la reacción del público y él como que no se lo creía y se pasó por el pescuezo mirando para atrás a todo el tiempo que aplaudía. Y cuando terminé el show y se acerca, no aguantabas la emoción porque tu papá estaba casi llorando. Era una cosa que tú decías. Y nada más le dije, te lo dije, papá, ya ves, no pasa nada, esto es lo que yo hago. Y entonces ahí empieza a verlo de otra manera y empieza a respetar esa parte artística que tenía el hijo, sin importarle ya qué era más o qué era menos en la vida del hijo médico que tienes, porque además la categoría de médico te da una cuestión que te eleva en muchas urbes del mundo y te pone en un escalón después de Dios, el sacerdote, y luego vienen los médicos. Entonces tu palabra es como la ley cuando somos seres normales y terrenales como cualquier otro, ¿no? Y entonces de ahí sale todo esto, empiezo yo a empaparme en España
y también tiene que ver mucho las historias que cuentas, ¿no? Yo empecé a contar cuentos de tradición oral, afortunadamente, porque me desarrollaron aquella capacidad que tiene la tradición oral de soltarte el imaginario y la boca, sin destruir la estructura interna o la columna vertebral del cuento, pero tienes menos complicaciones que un cuento literario, porque detrás del cuento literario está el escritor. No se equivoquen, los cuentos de tradición oral también los puedes destruir, pero es menos probable porque la versión te da como, la tradición oral te da como más ramas para hacer la oralidad un poco más amplia, ¿no? Yo empiezo afortunadamente a contar estos cuentos de tradición oral, pero después me inundo de cosas que no tenía a la mano en España. Y entonces me llega Juan José Millás con su humor maravilloso, me llega un señor que hasta el día de hoy me encanta porque hombre, te pones a estudiar los autores que cuentas cuando realmente tienes esa alma de narrador y esa profesión en verdad instituida y establecida, uno investiga y lee lo que cuenta. Uno debe saber quién es el autor que cuenta y debe respetar la historia que cuenta. Y hay historias súper difíciles para contar cuando son de escritores o literatura pura y dura, y me encuentro con Miguel Miura. Y entonces Miura, que tiene una sátira fresca y libre, que es un hombre que escribía en los años 50, imagínate, pero cosas inverosímiles y maravillosas, me llena y digo, miércoles, yo tengo que contar esto, pero ¿cómo yo lo cuento si yo vengo de una escuela lasallista? ¿Y cómo yo te voy a contar a Adán y Eva? Adán y Eva estaban disgustadísimos en el paraíso, porque allí, precisamente allí, enfrente del árbol del bien y el mal, se instaló un señor desnudo y con bigote y se construyó una enorme y hermosa casa. Imagínate de quién te vas a meter a hablar. Pero Miura tenía esta maravilla en lo que escribía, eran cosas inverosímiles y llenas de libertad en esa época, y me enamoro de los cuentos de Miura, me empiezo a leer mucha literatura española, empiezo a encontrar a Chejo, a Bradbury, a todos y más todos los latinoamericanos que ya conocíamos por acá, y eso me empieza a llenar y empiezo a leer y empiezas a estudiar y a convertirte realmente en un narrador oral semiprofesional o profesional. Y entonces, siempre que me preguntan los alumnos, ¿y qué hay que hacer? Lee mucho primero, busca mucho, tienes que enamorarte de las historias. Y entonces yo empiezo a enamorarme de estas historias, pero sobre todo construyo lo que cuento a partir de mis propias vivencias. Uno cuenta lo que es. A mí me puede gustar mucho un cuento de Rulfo, pero si yo no me siento capaz de contar la literatura de Rulfo, la dejo tranquila, porque voy a traicionar al escritor que además escribe maravillosamente, y no quieres traicionar esa literalidad, y al no querer traicionar esa literalidad, caes en un problema, porque entonces cuentas el cuento como un chorizo. Pero si te avientas a contarlo oralmente, debes tener un cuidado impresionante, porque puedes destruir una gran obra. Eso pasa, tú lo sabes, Penélope, como narradora. Te dejo hablar, dime lo que quieras. No, está muy bien. Pues bueno, ahorita nos contaste una anécdota que me parece bien, bien importante, porque regularmente hablamos de los públicos, pero acabas de hablar de un público, bueno, y una anécdota en donde esos dos espectadores cobran un papel importante en muchos sentidos, no solamente que emotivamente son tus papás, sino que no tenían idea de qué era la narración oral, ni cómo eras tú en escena, que es como un descubrimiento mutuo, es descubrir a esos dos espectadores y que ellos descubran que tú tienes otras habilidades, otras capacidades y otra profesión simultánea, que ahorita le acabas de decir, han convivido armoniosamente ambas y que no hay pugna, porque lo dijiste tú, me parece muy importante de acotar, que suele pasar que se cree que los artistas no se tienen que formar. Esa es una, y que la ciencia y el arte están separadas cuando en realidad hay una relación así amorosa y constante, porque bueno, pues a veces la ciencia se inspira del arte, de todas estas historias en donde algún día se imaginaron que podría la ciencia generar algo, y viceversa, ¿no? Viceversa. Yo lo que hice, Penélope, fue
explotar con el arte de contar cuentos, explotar mi parte científica y en la consulta. Y yo hasta el día de hoy lo tengo clarísimo. Y yo hay pacientes que se los digo, mi amor, es que tú no necesitas venir conmigo, tú traumatológicamente, ortopédicamente no tienes nada, tú tienes que ir con el psiquiatra o con el psicólogo para que se siente contigo, te dé una conversación adecuada y dirigida desde la psicología, y no, doctor, porque a mí me encanta estar aquí, yo soy la que pago, yo lo quiero venir a escuchar, ta, 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 ta. Entonces, tú no puedes hacer nada con eso, pero yo estoy seguro que parte del gran éxito que yo tengo dentro del consultorio viene del poder de la palabra, del convencimiento y de la credibilidad que le das al paciente, a lo mismo que a la escucha en una función de narración oral, la credibilidad que le das al paciente con lo que dices, la verdad de lo que sale de aquí. La gente no es tonta cuando saben que eres falso, artificioso, inventor y lo que quieras, la gente lo va a descubrir tarde o temprano. Entonces en la consulta esto se explotó y yo cuando estoy dando una consulta, yo soy así, yo solo no cuento así. Entonces el que cree que yo soy gritón solo ahí en el escenario y que lo que más me ha costado en la vida es contar cuentos de amor o cuentos dramáticos, que los hago, pero mi personalidad es esta y yo soy así aquí en el escenario y en la consulta. No me pongo personajes. Para quien me conoce, tú me conoces, hay quien me cree el logro de la película de El Increíble Hulk y no es así, así hablo, así soy. Y en el consultorio, a ver qué tiene, madre, ta, 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 ta. Y afuera, cuando yo salía al siguiente, estaba la gente ya temblando porque dije, miércoles, ahora me toca a mí, este señor que habla tanto y grita tanto, ¿no? Pero bueno, uno aprende con la oralidad y con la narración oral controlar todas esas cosas que hay dentro de un consultorio. Entonces aprendí a susurrar. Rubén, Armando me dice, Rubén, es que gritas mucho, tienes que aprender a llevar las cosas de otra manera, dale más suave, no manotes tanto, porque los pacientes en México no estamos acostumbrados, y ahí me ves a mí que parezco un santo con una areola aquí en la cabeza, pero ha sido maravilloso porque ha sido un aprendizaje mutuo. Tú en la consulta, yo he tenido señoras, ay doctor, pero qué maravilla venir a su consulta, oírlo a usted, viene todo el tiempo sonriendo, nos cuenta sus cosas. Yo me imagino qué bonito debe ser cuando usted regresa a la casa y lo reciben con sus brazos abiertos sus hijitos y su mujer, que así, Penélope, tú qué le dices y cómo le derrumbas a la señora ese halo celestial que ha creado alrededor de ti una señora de 70 y tantos años porque te oye hablar en el consultorio o en la terapia, ¿no? Entonces eso se lo debes al oral y le digo, mire señora, yo le tengo una buena y una mala. La buena noticia es que no tengo, la mala noticia para usted es que no tengo hijos y la buena para mí es que no tengo que pagar colegiaturas ni un montón de cosas. Son preciosos, pero yo no los tengo. Ay, qué lástima, porque gozarían un montón con usted. No le quites esa parte mágica que se ha co-creado la señora con el doctor en la consulta, ¿no? Hay médicos que no hablan y ahí entras al consultorio y no hablan. Entonces yo tengo compañeros, mi angiólogo, que es maravilloso, maravilloso. Tú entras a su consulta, pras, prus, tras, prum, y te vas en 10 minutos, porque tiene un montón de gente, pero te dice, buenas, ¿cómo estás? Tú, nos vemos en 6 meses. Así es. Tú llegas a mi consulta, ¿cómo está? Si a mí la secretaria no me empieza a tocar y me dice, doctor, ya lleva 50 minutos, yo me echo un unipersonal de 1 hora y media. Entonces, no puedo seguir. Cuando mando a algún paciente con algún colega callado, le digo, mire señora, no va a ser como yo, lo voy preparando, como uno prepara a la gente en una función. No va a ser como yo, no se espere la gente parlanchina y la gente que le va a hablar 1 hora. El doctor la va a ver, pa, pu, pa, así que luego no se queje si no le hablo 1 hora y media como yo. Por eso te lo ha dado la oralidad y la parte artística que tiene, ¿no? Ha sido maravilloso por esa parte, pero yo hasta el día de hoy lo reconozco. Yo sé que hay gente que me va a ver porque los convenzo con esto. Afortunadamente estudié en un buen hospital y algo sé para curar a la gente, y si no lo sé, véngase la próxima semana con estas placas, llego a mi casa y comienzo, ay carajo, ¿qué tiene la mujer? Y empiezo a leer y empiezo a buscar, como en cualquier profesión, porque sabios de todo no somos, pues. Sí, definitivamente. Ahorita que contabas,
En cierta medida a la ciencia médica también le viene muy bien la oralidad. Creo que tiene muy poquito para acá que ya se ha visualizado que las emociones cuentan mucho para la salud, ¿no? Cuentan mucho para la rehabilitación. Y creo que este hecho de que tú converses y te relaciones con tus pacientes genera un sentido muy amoroso, así sea para recibir historias, porque a veces, lo decías tú, no puede haber una cuestión patológica, pero en realidad también puede ser muy emocional o mental, o muchas otras multifactorial, ¿no? Pero bueno, ahorita la verdad me tenías como fuerte la risa cuando me dijiste un unipersonal y qué maravilla, qué maravilla. Yo imagino tomar consulta contigo y salir lleno de palabras, porque creo que le vendría bien, ojalá nos lea, nos escuche, nos vea, pues el sector médico para que igual, porque no, hasta ahora no encuentro un lugar en donde la narración oral no tenga cabida, ¿no? No tenga cabida para contar. Oye, Rubén, y cuéntanos una historia, ¿te parece? Y ahorita, después de contarnos un cuentito, pues nos cuentas quiénes son tus públicos favoritos. Pero ¿te parece nos compartes un cuento? Ok, déjame ver uno corto porque si no nos vamos hasta las 5 de la tarde y tengo trabajo. Voy a contarte un cuento de René Avilés Fabila. Voy a contarte un cuento del gran René Avilés Fabila, un cuento cortito. Alicia dijo que le amaba como a nadie. Hicieron el amor con infinita y suave dulzura, con tiernas caricias. Pero aquella sería la última ocasión en que estarían juntos. Ella partía al día siguiente. Al concluir, Alicia habló. No puedo dejarte aquí. Tienes que venir conmigo. Es lo que más deseo en el mundo y sé que tú también lo quieres. ¿Cómo le harás?, preguntó emocionado su amante. Ya lo sabrás, repuso la mujer. E inmediatamente bajó al sótano de la casa y de la caja de herramientas sacó un serrucho. Con la habilidad de un cirujano cortó cada uno de los miembros de su compañero y los colocó cuidadosamente en su equipaje. De esta manera, Alicia regresó a su casa, al país de las maravillas, y corrió con suerte puesto que en la aduana no revisaron sus maletas. Al llegar a casa, impacientemente sacó las partes de su amado y las pegó. Una vez completo le dijo: ahora sí estaremos juntos para siempre. Ya nada ni nadie podrá separarnos. Y con todo el amor que le era posible, Alicia le dio un gran beso a Pinocho. Ah, qué bien, qué bueno, oye. Muchas gracias por compartirnos. Cuéntanos qué público es el que más te gusta, o para quién prefieres contar. Bueno, yo sé que cuentas para todo, o qué público también te cuesta más. Bueno, Mira, porque ahora yo creo que todo el público que esté dispuesto a escuchar me encanta, ¿me entiendes? Porque hay adultos, te diría jóvenes y adultos, no hombre, pero hay jóvenes y adultos que a veces no están dispuestos a escuchar y abiertos a escuchar, y puedes tener un problema como narradora, al igual que los niños. Yo creo que la pasión es tanta que cuentes con adultos o cuentes con niños, si las cosas van bien se te van a hacer maravillosas, ¿no? Yo he tenido funciones inolvidables con niños, por ejemplo, con capacidades especiales en España, que me han reunido 500 niños y yo en mera función decido a la mitad, voy a contar un cuento de participación y voy a parar a uno de los chicos a que me acompañe, pero como son niños mezclados con capacidades especiales, y no, dije, debo tener cuidado, todo esto mientras cuento. Debo tener cuidado a quién voy a levantar para hacer este juego de coordinación, y ya lo tenía checado en el público, porque era un niño que tenía una sonrisa de aquí a acá y me miraba durante toda la función y decía, este niño es una ternura, si levanta la mano, lo voy a pasar. Y entonces llega el momento, ¿y quién quiere participar conmigo aquí arriba del escenario? Que esas son cosas difíciles y que tienes que pensarte muy bien al hacer con niños, porque se te puede formar una histeria colectiva inadecuada.
Un niño que quiera, y ya sabes, 499 levantando la mano y el niño la levanta y yo ya acá bien hacha y bien calabaza. Tú, y cuando le digo al niño tú, la mamá que estaba al lado pone una cara y dije, Dios mío, algo pasa. Y entonces el niño se trata de levantar y tenía una hemiparesia espástica del lado izquierdo. Movía bien su mano derecha, la levantó y tenía una hemiparesia espástica. Y yo, hombre, afortunadamente soy médico y persona también, no hace falta ser médico, pero se me prende la cabeza enseguida, me bajo del escenario y tomo al niño y lo llevo a la parte baja del escenario y lo coloco enfrente de mí y empezamos a hacer un juego de coordinación con las manos y yo tomaba la parte izquierda del niño y empezamos a jugar con todo el público y eso era, bueno, yo quería llorar pero no puedo llorar, ¿me entiendes? Porque no, lo quería disfrutar de la emoción que tenía. Y cuando termina la función salgo como 20 minutos después y la mamá estaba esperándome afuera. Y entonces, ay, doctor, le quiero agradecer infinitamente lo que acaba de hacer. No me tiene que agradecer nada si yo lo he disfrutado infinitamente. No, no, no. Qué sensibilidad y qué maravilla lo que acaba de hacer usted con los chicos. Esas son cosas que se dan una vez y que si se te dan no se te olvidan, ¿no? Con niños esas cosas me han pasado, con adultos, bueno, ya ni te digo que cada vez que me monto en un escenario conocido, los adultos me están preguntando afuera, adentro o en medio de la función que cuente Clorinda y resucito a don Paco de la Lama cada vez que cuento Clorinda porque lo recuerdo con su sonrisa, mega sonrisa escuchando su propio cuento, ¿no? Y son cosas que una vez estaba en Liverpool sentada, comprando unos tenis, oye esto, parece de mentira por así fue. En Liverpool aquí Insurgente, comprando unos tenis, andaba Armando conmigo, mamá, es el de la hormiga, y yo tengo 3 oídos, yo puedo estar oyendo tu conversación, la mía y la de otro más, y yo, híjole, mano, no puede ser, esto no puede ser, mamá, es el de la hormiguita, y yo volteo y le digo, sí, soy el de Clorinda, bueno, esas cosas no te las paga nadie, ¿no? Son cuestiones que ahí entiendes el por qué no se acordarán del nombre de la hormiga, pero el niño fija toda la idea y toda la imagen de lo que es Clorinda, la hormiguita linda, ¿no? Y pasa con adultos y pasa con niños. Así que yo creo que en realidad, hombre, yo empecé a contar con adultos, con jóvenes y adultos. Luego tuve estacionado 4 años antes de atreverme a contar con niños, y uso la palabra atreverme porque los niños son un público difícil. Y entonces recuerdo que las primeras veces contaba con un sombrero de arlequín. Me puse un sombrero de arlequín, como que el sombrero me iba a hacer brillar más que los cuentos. Y en realidad como al medio año ya lo solté y nunca más me lo puse porque me percaté de que yo, con mi manera de contar, mi escuela de contar, no necesitaba realmente el sombrero y lo que hace era que me daba un calor terrible y se me corría todo el polvo que me ponía si era una función en teatro o demás y decidí quitármelo y por ahí lo tengo y lo guardo de recuerdo y me lo he puesto por alguna fiesta de muertos o alguna cosa de estas de noche de muertos. Pero bueno, esas son anécdotas inolvidables. Con los adultos sales y te dicen, es que este cuento es esto para mí, o te están esperando chicos escritores fuera del lugar con una emoción que ¿qué haces, Penélope? ¿No? Tengo este libro, yo escribí este libro, yo quiero que cuente un cuento mío, yo quisiera que todos los cuentos que me dan los pudiera contar, pero no es tan fácil cuando uno es narrador oral, oralizar cuentos de terceros si realmente no te llegan como debe llegarle un cuento a un narrador, porque contar por encargo es fácil y entonces para muchos, para mí no es fácil, yo cuento lo que me gusta y alguna farmacéutica me ha pedido alguna vez, tienes que contar cuentos para presentar un medicamento de VIH, y yo le digo, a ver, tienes las historias para estudiarlas y para ver cuál historia puede llevarse a cabo en un evento de esta índole, porque es un tema delicado que puede son muchas cosas que hay detrás. No la tengo, la puedes buscar. ¿Cuánto tiempo tienes? 2 semanas. No lo acepto, porque son cosas
súper delicadas, o me llama mi maestro de enseñanza, vamos a presentar un libro de un escritor médico, y tienes que pensártelo bien. Si encuentro una historia que me gusta y se puede oralizar, lo hago. Si no, le voy a quedar mal, doctor, porque no quiero someter al escritor, al autor, a un sacrificio que puede ser dado por un narrador si le cambia su historia o si no respeta la columna vertebral de estas historias. Por eso yo me lo tomo con mucha conciencia y lo pienso mucho. Yo he ido a algún lugar a contar cuentos de invitados y he estado con Marcela, por ejemplo, y de repente sube alguien y se está tirando un cuento machista que en estos tiempos son líneas muy delicadas de tocar, y la gente histérica, y Marcela y yo nos miramos, ¿será que tú y yo somos los que estamos equivocados? Porque también puede ser, y era terrible escuchar cómo destrozan con una historia a la mujer en un escenario tan importante, ¿no? Son cosas a las cuales nuestra escuela, Armando, mis maestros y yo trato a mis alumnos que reflexionen mucho sobre lo que van a contar, sobre lo que se cuenta, que vayan a ver a gente contar, porque uno se nutre de terceros en lo que hace. Por supuesto que es bueno aprender las cosas buenas y no hacer las malas, si así las crees, ¿no? Porque tú tienes tu conciencia y tu escuela de lo que haces, pero es súper delicado y a veces no prestamos atención en estas cosas y agarramos a un autor y lo decapitamos. Por eso hay muchos autores que no quieren que cuentes sus cuentos. Hay unos que te dicen cuando pedimos, porque a veces hasta permisos tienes que pedir para oralizar determinados cuentos, y hay unos, no quiero, porque yo vi un narrador en la feria del libro de Tatatá que me destruyó mi historia, y esa no es. Una cosa es cambiar un nombre de un pueblo y otra cosa es cambiar el nombre del amante o la escena, hacerla más suave, pero otra cosa es meterle a la protagonista o al protagonista 5 amantes que no existían en la historia original y demás. Son ejemplos burdos, pero se da, tú lo sabes como narradora, y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Cuéntame. Sí, tocaste un tema que me parece bien importante, los contenidos, bueno, obviamente ver, no es para ser políticamente correcto, que creo que es como el concepto actual, que tiene que ver mucho más con la política que realmente con quienes están haciendo contenidos. No es ser correctos, es realmente no hacer escarnio, no ahondar, no legitimar conductas violentas de cualquier índole, no solamente violencia hacia mujeres, violencia hacia las diversidades en general, ¿no? Que hay discriminación de fondo por donde lo veamos, ¿no? Y que me parece bien importante porque siento que muchas veces no revisan los contenidos. No puedo juzgar porque a veces está en su educación, en su ADN, en su cultura, que a lo mejor en su óptica no lo ven mal porque siempre han hablado así en su casa, pues mal de esa persona o de ese grupo de personas en específico. Pero bueno, cuando ya trabajas para la colectividad, para un grupo de espectadores, y que tú trabajas sobre sus emociones y lo que estás transmitiendo, tienes que tener mucha ética sobre los contenidos. Y me parece otra cosa que tomaste un punto muy importante que a veces creo que muchas personas no lo pueden ver, es que no toda la literatura puede ser oralizada, ni todos los cuentos, y que el trabajo de pasarlo a la oralidad tiene un proceso más largo que solamente me aprendo el cuento y lo cuento, porque hay que trabajar muchas cosas. Una, que nos atrape, que nos formemos parte de ese cuento, que nos apropiemos del cuento, que lo disfrutemos. Creo que puede ser uno de los tantos de proceso, pero bueno, hay muchas cosas, a veces hasta estructura, que hay que ver si pueden ser llevadas hacia la oralidad, ¿no? Que tiene que ver con si están en primera persona y bueno, a lo mejor habla de un niño y pues yo no soy un niño o una niña como para contar esa historia, cosas así, que parece que no, pero hay mucho atrás de formación. Y ahorita que empezaste a tocar este cuento, cuéntame qué es lo que más te gusta a ti narrar, cómo para hacer tus repertorios, cómo te atrapan esos cuentos y esas historias, cómo es que seleccionas. A mí me gusta mucho contar el humor negro, la sátira, por supuesto. Me cuesta más contar cuentos
de amor y de drama, que los tengo, y te cuento dramático sin moverme de 12 minutos de este argentino Abelardo Castillo, que es maravilloso, y la que fue mujer de Abelardo, Silvina Ocampo también. Son difíciles porque es una tensión emocional distinta, no que el humor sea fácil, pero la tensión emocional y las unidades dramáticas en un cuento oral, dramático, erótico, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, uno tiene que estudiar muy bien lo que va a oralizar, cómo lo va a hacer, sin destruir la esencia y la columna vertebral de lo que el autor nos quiso decir. Yo soy mucho del humor porque yo creo que yo soy un hombre divertido, si me equivoco, yo ando haciendo de broma en broma, la verdad se asoma, y entonces si no me conoces no te percatas, ¿de acuerdo? Pero el taller, como ya somos gente de muchos años y tenemos amistad y demás, en el taller Armando y Marcela son la parte seria y yo soy la parte desbordada, que se les sale alguna cosa por ahí de vez en cuando y los alumnos hacen, Dios mío, el maestro dijo, no te digo la palabra para que no se te apague la computadora, pero así soy yo y no me monto personajes porque así soy. Cuento mucha literatura, mucha cuento literal, de literatura contemporánea, cuento de tradición oral, que fueron con los que empecé. Ahora estoy en esa parte de resucitar cuentos, que es maravillosa, porque hay cuentos que no cuento hace 10 años, 15 años, y entonces el otro día en una función resucité un cuento del Zapatero y resucité un cuento de la Sirenita políticamente correcta que estuvieron de moda y todo el mundo se las contaba hace 1000 años. Quiero resucitar los cuentos de Yo Mentiroso, que me montó Garzón en España, que eran maravillosos, El abominable hambre de las nieves, yo con este 1,85 m contando un cuento insólito de Yo Mentiroso en primera persona, que es permitido y que se hace. Eso no lo inventaron ahorita, Penélope, eso lo hacíamos hace 20, 25 años también los narradores, ¿me entiendes? Yo contaba cuentos en primera persona de Yo Mentiroso, pero con un montaje dado por el maestro, y hay que respetarlo porque el hombre tiene lo suyo detrás, y entonces te montaban unas cosas que paralizabas a la gente en escena, y eran maravillosos, pero lo que más busco en los cuentos es esa, sea de amor o sea de humor, es esa tranquilidad y esa paz que me da internamente y que sé que le puede dar la paz y la alegría a terceros, ¿no? Entonces yo cuento con el público, no para el público. Eso es un problema también que hay en muchas actividades artísticas. Yo cuento con, no para. Entonces, si tú vas a una función conmigo, sabes que no te quito la mirada de encima, que te estoy viendo a toda hora, que estoy viendo cómo reacciona la de la esquina, la otra y la otra, que si voy a contar el cuento del pelón y al pelón que llamaban pelón, nunca voy a mirar al pelón, porque entonces el pelón del público me va a terminar odiando porque va a creer que es una cosa contra él y no del cuento, porque es que hay que ser muy delicados con eso. Hay cuentos que he dejado de contar porque en otro tiempo fueron contables y ahora con las circunstancias que estamos viviendo no son contables, porque en el fondo tenían alguna chispa de machismo, alguna chispa de esto y el otro. La chispa de René Avilés Favila del Serrullo es distinta porque tiene un final mágico, ya te lo está diciendo Alicia y te lo está diciendo muchas cosas y al final descansas, pero aún así son cuentos de cuidado porque son cuentos que implican violencia de alguna manera, ¿no? Yo tenía cuentos donde asesinaban a mujeres en el baño de su casa y he tenido que eliminarlos del repertorio. Hombre, me dirán, pero son cosas que hay que traer a colación para que se haga conciencia. Claro que sí, pero tú debes saber dónde contarlos. Debes tener mucho cuidado cuando hay niños presentes. Hay 2 niños y 50 adultos y ahí están los 2 niños primero que todo. Y hay gente que se puede olvidar de eso. No que voy a hacer ahora un espectáculo para niños porque hay 2 niños primero que todo. Los cuentos para niños usualmente son digeridos desde la adultez de los adultos. ¿Sí? Ya son adultos, lo disfrutan desde la adultez, no se van a convertir en niños para disfrutarlo. Los niños no van a ser adultos porque no han vivido eso. Entonces tratas de moldear esta situación cuando te pasan una función y sacas una función para todo público sin olvidarte
de la prioridad, que son los niños. Entonces vas y tienes que darle a la función un giro y dices, Dios mío, es que aquí no puedo contar este cuento porque aquí están los niños y se me van a dormir. El público se duerme, no nos engañemos. A menos que esté toda la familia ahí, todo el mundo va a salir, qué lindo contaste, qué bello lo haces. Esos son tus amigos, tus panas y tu familia, ¿sí? Que te lo digan terceros, ahí conténtate. Porque entonces ahí están los amigos, siempre te van a decir, qué bonito lo hace, qué lindo. A mí que me lo diga un paciente que lo acabo de invitar y no había tenido el contacto otra vez. Y si le muevo una fibra, qué maravilla. Si no se la muevo, qué maravilla. Si gustos hay para todo también, ¿no? Entonces son cosas que te va enseñando el tiempo y la experiencia contando, pero que yo cada vez que me paro a contar, estoy temblando. ¿Y qué me libera de ese nervio? Usualmente me libera del nervio la conversación interpersonal, que es una conversación escénica que me mofo de mí mismo, rememoro a mi madre que tenía unas locuras impresionantes, porque cuando hablas de tu mamá y de lo horrible que cocinaba su carne frita quemada y su arroz, la gente te lo agradece, porque a veces queremos decirlo y no lo decimos. Y entonces cuando lo oyes de tercero es que mi mamá, qué mejor arroz que nada, era un arroz quemado y oliendo a carbón prácticamente, porque llegaba la pobre cansada de trabajar, ponía el arroz y se le quemaba, cuando se levantaba ya estaba quemado y teníamos que comer arroz porque era una mujer trabajadora de oficina y no tenía tiempo de descansar, porque en ese tiempo hacía trabajo de casa y trabajo de oficina. Pero todas esas cosas llenan tus espectáculos de vida, ¿no? Yo fabulo en alguna conversación 5%, el 95% es lo que me pasó en Palacio de Hierro cuando entré y vi el maniquí ese mamotreto de mamudo de músculo y le dije a la mujer, quiero ese pantalón y yo lo quiero, y la mujer te mira de arriba abajo, tú no entras ahí. No me dijo tú no entras ahí, pero lo pensó, ¿me entiendes? Y entonces me meto de todas maneras al vestidor y me pongo el pantalón que en mi vida me iba a quedar y salgo indignado. ¿No tienes en azul? Para inventarle, para no decirle que estaba más gordo y que esa cosa no me cerraba, ¿me entiendes? ¿No? Y entonces son cosas que yo cuento en escena y que la gente te lo agradece porque son tus verdades, ¿no? A los alumnos cada vez más le exigimos que tienen que conversar, que la conversación escénica también es un arte. Yo tengo conversaciones escénicas que sobrepasan al cuento. Y yo lo sé, y son las que amarran determinados tipos de cuentos, donde yo sé que algo se va a aflojar, agarro una conversación que sé que lo va a sobrepasar, mira lo que digo, o sea, una vivencia, porque es más cercano lo que te pasa a ti. Públicamente, con el público, una experiencia propia es más cercana, ¿sí? Digas lo que digas del cuento y por muy fabuloso que sea el cuento, estás contando una verdad tuya y esa verdad es absorbida por el público de manera instantánea y eso es maravilloso. Empatiza uno de forma inmediata con el público, el sentido de la verdad, como lo acabas de decir, que eso agradece el público porque no solamente estás contando una historia que te aprendiste, que a lo mejor te apropiaste y que la conoces, sino estás compartiendo un pedacito de ti y siempre eso se agradece. Y quiero hacer mención de algo que me parece a destacar, que seguro te lo han dicho, que tienes una potencia de voz y una voz propia, como tu voz que no se parece a ninguna otra, y que bueno, naciste con ese don, que seguramente a lo mejor en algún momento te callaron, porque a mí me pasó también que yo era muy platicona y gritona y nací con muchos gigahertz integrados, pero que es parte de tu personalidad y bueno, seguro te lo han de decir seguido porque tienes una voz muy, muy particular, muy propia. ¿Y te parece? Bueno, pues ya estamos casi a punto de cerrar como el programa. ¿Nos compartas otro cuento? ¿Sí? Un cuento que no sea Clorinda, porque luego dicen que solo cuento Clorinda después de tu entrevista. No, para nada. Clorinda es una maravilla de cuento. Te voy a decir, a mí me ha pasado que luego me dicen, voy a contar porque es como decimos en el teatro, es mi gallo, y ese gallo, pues uno lo cría y lo conoce. Un cuento entre más contado siempre es mejor. Claro, mientras más lo cuentas y más te lo pide la gente,
Es mejor la magia y más la magia de esa historia para con terceros. Eso yo se lo repito a mis alumnos. Cuenten cuentos que dominen, no se quemen en escena probando cuentos, porque es difícil un trancazo, porque a su maestro los ha tenido y se los han dado bien duros y ha salido cabizbajo de alguna función por andar inventando sin no hacerle caso a su director escénico, el señor Armando Trejo. Hoy no te conviene y lo voy a contar y me pongo de gallito y tómala. Es así en la medicina, es así en la arquitectura y por qué no en el arte de contar cuentos. No todo es maravilla. Voy a contarte el primer cuento que conté en mi vida, que ha ido evolucionando a lo que es ahora, y yo recuerdo cuando lo contaba al inicio era una cosa totalmente distinta. Yo me encontré una versión de Doña Miseria de la Guyana francesa, fíjate. Entonces me hago un cuento oral de Doña Miseria, pero una versión panameña, por supuesto, porque yo nací en Panamá, entonces yo no podía no dejar a Panamá. Contar estas cosas sentados es diferente, ya lo sabe Penélope, lo saben todos los que nos escuchan si son narradores, los que no, es súper difícil contar sentados mirando ese punto verde bendito, porque no estamos hechos para esto, estamos para lo presencial, que es la maravilla de maravillas, contarle un cuento directamente a los ojos a la gente. Había una vez en un pueblo pero muy lejano, una viejecita bien miserable. Era todo mezquinaba, era egoísta, vara, tacaña, era realmente coja. Aquella viejecita tenía en su patio un árbol de mangos grande. Sí, un árbol de mangos lleno de mangos. Y un buen día tocó la puerta de la viejecita un viejo y le dijo: viejecita, ¿tú serías tan amable de regalarme uno de esos deliciosos y jugosos mangos? Y la vieja Doña Miseria lo miró y el viejo le dijo: si me lo das, te concederé un deseo. La vieja pensó y pensó y le dijo que le pusiese goma de pegar a todo su árbol de mangos para que nunca nadie le robase sus mangos. Y así fue. El viejo le concedió el deseo y le dio el remedio para despegar a todos los que quedasen pegados en aquel árbol. Fue así como cada vez que un muchacho se acercaba al árbol de mangos y lo trepaba para robar, quedaba pegado. Y cada vez que los familiares de los muchachos se acercaban a rescatarlos, quedaban pegados. Y la vieja Doña Miseria se reía y se reía, al ver su árbol plagado de gente. Y una tarde en que el pueblo se quedó sin habitantes, ella salió al patio y les dijo: los despegaré con la condición de que nunca más vuelvan a trepar mi árbol de mangos. Y así fue. Sin embargo, como a todos, un día la muerte acechó a Doña Miseria. Y la vieja corría, y la muerte corría detrás. Y al ir corriendo la vieja, divisó el árbol de mangos, giró y le dijo a la muerte: mira, muerte, yo sé que me tengo que ir. Yo sé que me tienes que llevar, pero antes de irme quisiera comerme uno de esos deliciosos y jugosos mangos. Como verás, estoy muy viejecita para trepar por uno de ellos. Y la muerte titubeó y pensó: el último deseo de esta vieja. Y corrió al árbol de mangos y lo trepó y quedó pegada. Y la vieja Doña Miseria se reía y se reía, al ver a la muerte pegada en aquel árbol. Y una tarde salió al patio y le dijo a la muerte: mira, muerte, déjame vivir tranquila, déjame vivir en paz y te despegaré. Y la muerte aceptó a regañadientes. Y es así, señores, es así que desde entonces la miseria reinó por siempre, jamás. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante está el cuento, me gusta mucho, muchas gracias. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría que nos compartas
¿Qué es para ti o qué representa para ti la narración oral? Parte de mi vida, porque la otra parte la tiene mi relación interpersonal y la medicina, y mira, la otra parte es la narración oral. Entonces ha sido parte de mi existir, de mi vida cotidiana. La llevo hasta en el supermercado cuando voy a pedir una verdura o pedirle a la cajera. Es algo que se hace parte de ti. Entonces por eso digo parte de mi vida. Yo no me monto en un escenario para convertirme en un narrador. Yo creo que estoy contando en cada esquina de mi casa y en cada parte del consultorio y cuando voy a medirme una ropa. De ahí yo creo que esa pasión por esa parte de mi vida me ha convertido en lo que soy ahorita como persona y como narrador oral. Lo que haces con pasión y con amor, con cariño, no te lo va a quitar nadie. Entonces yo te digo que es parte de mi vida. Todo no lo digo porque también hay que buscarle por otros lados a las cuestiones. Fue una parte muy importante en mi vida y en mi desarrollo personal, no solo profesional, personal. Yo creo que he aprendido a través de los cuentos a ser un poquito mejor persona de lo que ya soy, porque a mí me ha funcionado. No sé si a otros le ha funcionado, pero yo creo que a mí esa cercanía que me dan los cuentos, todo lo que me ha enseñado Armando y todo lo que me han enseñado los maestros que han pasado y los amigos, los grandes amigos que hemos tenido, que tenemos a través de todos estos casi 30 años, son los que han formado parte de mi vida y seguirán ahí. Y yo de repente me visualizo en una silla sin poder moverme tanto, pero contando cuentos. Ojalá que llegue ese momento en que yo pueda contar sin moverme tanto, sentado a los 80 años. Sería genial, ¿no? Porque hay narradores así. Pero bueno, eso ha sido parte de mi existir y del gozo diario que tengo en mi vida. Pues muchas gracias por compartirnos pues un pedacito de tu vida, porque bueno, pues mucho para platicar. Eres un platicón profesional, definitivamente. Nos podríamos estar aquí bastante. Oye, yo sé que te había dicho que ya era lo último, pero bueno, sé que van a tener el aniversario para que echemos comercial y bueno, pues el público se entere, si puedes compartir, que bueno, ya viene el aniversario. Pues Si vamos a cumplir 33 años de festivales en México, en el Palacio de Bellas Artes, y 15 años de Fino como Existir, ¿no? Entonces, Armando está organizando para el 6 de agosto una especie de convivio en donde habrá narradores de toda la vida, estaremos nosotros, los alumnos, estás invitada, están invitados, habrá alguna cosa de picar o ambigú por ahí que yo siempre agarro y preparo porque soy un apasionado. Después de los cuentos y de mi casa viene la cocina. Entonces yo soy un apasionado de meterme a la cocina y de hacer disfrutar a la gente con cuestiones de comer. Después de mi trabajo y mi casa y los cuentos, la cocina es una cosa que me apasiona y es el 6 de agosto hasta este momento, un sábado a las 12 del día en el Instituto Mora, pero ya van a salir pronto las invitaciones y los carteles si el COVID lo permite, porque ya sabes que tenemos a este gran partícipe de nuestras vidas en los últimos años acechándonos, pero primero hay que cuidarse antes de caer en sus manos, ¿no? Pues mira, ahora ya el ACDC va a ser antes del COVID y después del COVID. Me atrevo a decir que pues ha modificado la vida pública, la vida cultural, la vida en general. Pues muchas gracias, Rubén, por habernos compartido parte de tu historia. Y bueno, pues estaremos compartiendo tus redes sociales para que te sigan aquí abajo, para que pues sigan su trabajo. Y bueno, y también estaremos compartiendo aquí las redes sociales de Fino para que puedan asistir a todas las actividades que realiza y a los cursos que ustedes imparten, que bueno, son de los de mejor nivel que hay en el país. Pues muchas gracias, Rubén, y pues bueno, seguimos aquí. Órale, pues, un abrazo y mil gracias a ti. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas, y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.